va? Bienvenidos a un nuevo programa de todo lo que pasó en la semana en DTV, el periodismo en el Congreso. Empezamos repasando lo que fue la sesión preparatoria para elegir autoridades para el periodo 2021. Fue ratificado Sergio Massa como presidente de la Cámara y Omar de Marchi asumió como vicepresidente primero en lugar de Álvaro González. Quiero en primer lugar arrancar por los agradecimientos a todos y cada uno de los bloques políticos de esta casa por renovar la confianza en el trabajo que tenemos que encarar para el periodo parlamentario 2021. Y agradecerlo especialmente porque nos tocó trabajar en un año difícil. Ninguno de nosotros está preparado, fue capacitado o tenía la experiencia de tener que hacer funcionar cualquiera de las instituciones del Estado en medio de una pandemia, la mayor de los últimos 100 años que vive no solo la Argentina, sino la humanidad toda. Y quiero pedirles a todos que tengamos paciencia para comprendernos y para construir una democracia de consensos. Que tengamos la capacidad y la sabiduría de darle a la sociedad argentina la muestra de que este no solamente es un ámbito donde se discute, sino donde se construyen soluciones para la vida cotidiana de los ciudadanos. Y que tengamos la inteligencia de entender que la mejor forma de construir concordia, que es la convivencia en la diferencia, es con unidad en la diversidad, como plantea nuestro Papa Francisco. Muchas gracias. Finalmente, esta semana hubo una sesión especial con mayoría presencial y allí se pudo dar media sanción para el proyecto de interrupción voluntaria de embarazo con 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones. Y también se pudo dar media sanción para el plan de los 1000 días. Esto fue lo que pasó en la sesión especial. Este proyecto particularmente profundiza una política de salud pública que tiene como eje el acompañamiento de las mujeres y de las personas gestantes, sea cual fuere su plan de vida. Se trata de poder garantizar un acceso y un disfrute pleno al nivel más alto de la salud que el Estado pueda brindar. Con este objetivo se garantiza básicamente el derecho a decidir, a requerir y a acceder a la atención de la interrupción del embarazo en los servicios del sistema de salud hasta la semana 14 de gestación inclusive. Luego, por fuera de ese periodo, se mantienen las dos causales existentes hace muchísimos años en el Código Penal. El derecho a requerir y recibir atención posaborto en los sistemas de salud. El derecho a que el Estado se involucre efectivamente en la prevención de los embarazos no deseados, no intencionales, mediante el acceso a la información y la incrementación de las políticas de educación sexual integral y a métodos anticonceptivos eficaces su acceso. Este debate ha sido puesto sobre la mesa hace muchísimo tiempo por la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, por miles y miles de mujeres que nos han impuesto este debate puertas afuera del Congreso. Este proyecto viene a ofrecer una respuesta concreta a un problema de salud pública y estructural que existe en nuestro país. Presidente, que sea ley. En el seno materno no se gesta una cosa o un fenómeno, encomillado esto porque salió de la boca del ministro de Salud Pública. Se está concibiendo una sagrada vida hablando civilmente, sin ingresar en la esfera de nuestros credos religiosos. La mujer, nuestra par, es dueña de su cuerpo, pero no es ama de la vida del ser que gesta. Esta vida es de otro, es otra vida. Esa otredad amerita el máximo respeto, la mayor custodia legal, social, sanitaria y ética. Nosotros juramos por la Constitución al asumir estas bancas.
en nombre de la Constitución, con prescindencia de mi credo religioso, es que votaré un categórico no a este proyecto. Acá se trata de la vida. Yo voto por ella. Sí a la vida, a las vidas, a todas las vidas. Ni un argentino menos. Yo creo que colocando el aborto en la clandestinidad estamos negando un problema de salud pública que tenemos y que creo no puede ocultarse. Porque seguramente las mujeres que puedan van a pagar abortos en lugares seguros, mientras las mujeres más pobres morirán haciendo abortos en lugares no seguros. Seguirá existiendo la mafia, que no podemos soslayar, que mueve millones de pesos y que está alrededor del aborto y que incluye profesionales de la salud, las fuerzas policiales, la justicia. Si no sancionamos esta norma, se jugará la decisión de que cada día miles de mujeres en nuestro país atravesarán esa experiencia. Permitamos que las mujeres podamos decidir. Garanticemos el acceso al aborto legal y seguro, no al aborto clandestino. Queremos que sea ley. El Estado tiene una deuda con las mujeres. Es cierto, tiene una deuda, pero no es el aborto. La deuda con las mujeres es acompañarlas, es que no estén en la pobreza. Esa es la deuda. Voy a fundamentar mi voto negativo con la posición del doctor Tabaré Vázquez, expresidente del Uruguay, que falleció el pasado domingo. Él, médico de profesión, ateo, de izquierda, al explicar el por qué vetó la ley del aborto que se había sancionado en su país, dijo, y ahí voy a leer textual: es menester atacar las verdaderas causas del aborto en nuestro país y que surgen de nuestra realidad socioeconómica. Existe un gran número de mujeres, particularmente de los sectores más carenciados, que soportan la carga del hogar solas. Para ello, hay que rodear a la mujer desamparada de la indispensable protección solidaria, en vez de facilitarle el aborto. Seguramente la votación de hoy no va a representar lo que el pueblo argentino pide, porque muchos se olvidaron de los intereses de quienes representan. Hoy quizás seamos minoría en este recinto, pero somos mayoría en el país, y esa mayoría no va a olvidar fácilmente lo que voten hoy. Espero que recapaciten y escuchen a su pueblo que grita no al aborto, sí a la vida. Muchas gracias. Estamos tratando de enmendar una deuda de la democracia, una deuda que este Parlamento tiene con las argentinas. Entonces, en esto sí voy a coincidir con alguna opinión anterior. Muchos hombres, dijo él, votan livianamente acá. Yo tuve muchas dudas para hacer uso de la palabra hoy verdaderamente, porque en algún momento pensé, ¿qué decir sobre una ley que está legislando sobre una cuestión a la que yo no le voy a poner el cuerpo? Jamás, porque no tengo la capacidad de ponerle el cuerpo. Entonces, como hombres, señores diputados, tenemos que hacernos cargo de esta situación. No votar livianamente, pero sí entender que estamos defendiendo un derecho que no es nuestro, pero que tiene que ver con un hecho del que claramente somos responsables. Claramente somos responsables. La paternidad en Argentina es cuando se me da la gana. La maternidad parece ser, para algunos sectores, debe ser obligatoria. Entonces, y lo digo incluso hasta con cierto pudor, porque esto puede llegar a ser banalizado. Pero entonces las hacemos depositarias no solo de nuestras pasiones, se dijo recién, sino también de nuestros deseos paternalistas. No, la maternidad es deseada o no será. Creo en la defensa de la vida de las personas que están por nacer, de las niñas y de los niños por nacer, con la misma fuerza, la misma convicción que creo que hay que defender la vida de aquellos y aquellas que, ya habiendo nacido, sufren hoy en la Argentina y en el mundo la discriminación, la injusticia social, la pobreza y todos los efectos de la cultura del descarte,
que junto con el dominio de las finanzas constituyen el corazón del capitalismo global actual. Y a mí me extraña que esta reflexión filosófica, pero de profunda intensidad política, no haya estado tan presente en esta discusión express del aborto. Capitalismo global basado en la cultura de Descartes en lo filosófico y en el dominio de las finanzas, de la especulación en términos materiales. Por eso creo que que discutimos hoy aquí no es un tema religioso, ni de cerca. La defensa de la vida es un asunto de estricta ética humana, una causa profundamente humanista, prerreligiosa, porque es la defensa no solo de la esencia, sino de la vida misma. Por las mujeres que murieron por abortos clandestinos, por las que quedaron con secuelas en su cuerpo, en su salud, por las pioneras que no llegaron a vivir este momento, pero que sin duda les pertenece, por las mujeres que luchan por sus derechos todos los días, quiero decir que van a encontrar en la bancada del Frente de Izquierda una trinchera, nuevamente, para pelear por que esta vez sea ley. Presidente, hoy escuchamos a los mismos que hace más de un siglo dijeron que el matrimonio civil era el fin de la familia, que lo repitieron en los 80 cuando se legalizó el divorcio y más recientemente cuando se aprobó el matrimonio igualitario. Los mismos que dijeron que el voto femenino, la patria potestad compartida, destruían la jerarquía natural que debía haber entre el hombre y la mujer. Esos mismos vuelven a repetir que el aborto debe seguir penalizado. Pero nos preguntamos si acaso esta penalización ha impedido su práctica. Y claro que no. Se estima que Argentina, donde la mayoría de su población se reconoce católica, es uno de los países con las cifras más altas de abortos inseguros y clandestinos. Y la penalización lo único que ha provocado es la muerte de mujeres jóvenes y pobres sobre todo, incluso dejando a hijas e hijos en la orfandad por no permitirles evitar un embarazo que les afectaba su salud. ¿Realmente creen que con este proyecto vamos a disminuir la mortalidad materna? La mortalidad materna se reduce con educación, con control obstétrico, con control prenatal, con agua potable, controlando la desnutrición. ¿Realmente creen que con un 44% de pobres que tenemos vamos a poder garantizar estas necesidades que son prioridad para las mujeres? No el aborto, son prioridad estas. ¿Ustedes creen que suministrar el misoprostol a una mujer en el conurbano o en la ciudad de Buenos Aires que tienen un hospital o un ecografista en la esquina de su casa es lo mismo que suministrárselo a una mujer en el interior de la Argentina profunda, donde viven la mayoría de las mujeres que ustedes dicen defender? ¿Realmente creen? Yo abrazo, sinceramente, como lo dije ayer, abrazo a cada una de las mujeres que atravesaron por esta práctica. No las juzgo en absoluto las juzgo, las abrazo, porque quedó demostrado en los testimonios que brindaron varias, quebrándose al recordar el atravesar esta situación, que el aborto es una herida. El aborto es una herida que no sana con el tiempo. El aborto es un dolor. El aborto es un dolor. Y lejos de estar amparándolas en algo, estamos legalizando un dolor, señor presidente. Por eso, yo insisto, la vida es un milagro. Y todas aquellas mujeres que no han podido quedar embarazadas o que han tenido dificultades para quedar embarazadas lo saben. La vida es un milagro. ¿Y vamos a arrogarnos nosotros el derecho de eliminarla? ¿Acaso alguien puede creer que quienes votamos afirmativamente no nos interesa la vida o las realidades sociales
o las creencias que tienen las personas? Esa apropiación de una moral y una filosofía de la bondad, del bienestar de la vida no nos pertenece y tampoco es exclusiva de las religiones. Yo, presidente, creo en la posibilidad de construir una sociedad mejor, en una república con democracia y derechos para toda la ciudadanía, en que no seamos indiferentes ante los problemas sociales, en enmendar de la mejor manera posible legislativamente el desamparo de los sectores que hoy están excluidos, en las mujeres a las quienes le debemos esta ley en el día de la fecha. Es nuestra historia, y con esto voy a ir terminando, presidente, en nuestra historia estos debates siempre generaron dilemas, controversias, opiniones encontradas y posiciones centradas en un sistema de creencias, cosmovisiones y fundamentos morales. Lo importante acá es que podamos dialogar en el espacio público. Y hablo del espacio público como el espacio más democrático, plural y de tensiones por excelencia. Mire, como lo sostuvo Roberto Gargarella, es muy importante que a 37 años de la democracia recuperada podamos ejercer y tener un diálogo entre iguales y resaltar, por más de las posiciones a favor y en contra que tenemos, el carácter polifónico de la democracia. Este proyecto de ley llega luego de una genealogía de la lucha por el aborto de compañeras que lucharon por la igualdad entre el hombre y la mujer, con valientes luchadoras que hoy se mezclan, presidente, entre canas, bastones, arrugas, glitter, potencia, diversidad, comunión, pelos de colores, historia, mucha historia. Nada se extinguió, presidente, con la ley del divorcio ni con la ley del matrimonio igualitario. Se auguraron catástrofes donde hubo felicidad. Vieron destrucción donde hoy hay libertad. Hablaron de apocalipsis y hoy, a pesar de las incertezas y dificultades, hay futuro. El divorcio vincular nos permitió que familias infelices se reconviertan en familias queridas y deseadas. Y el matrimonio igualitario posibilitó que casi más de 10.000 nuevos matrimonios del colectivo LGTBI que existían desde siempre pudieran tener sus derechos. Y ya termino, presidente. El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es parte de un recorrido histórico del movimiento de mujeres. Un movimiento que comenzó a salir de la clandestinidad en el debate del 2018 y hoy lo estamos retomando producto de una nueva decisión política. Creo en la ampliación y reconocimiento de derechos. Por eso mi voto va a ser positivo, a favor de saldar una deuda de la democracia con las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Ningún tratado internacional, y con esto termino la parte jurídica, reconoce un derecho al aborto. Las opiniones de algunos de los tratados, de los órganos de esos tratados, son meras opiniones que deben ser consideradas como tal, pero que no nos obligan. 75, inciso 22. Muchachos, lean la Constitución. Las declaraciones interpretativas efectuadas por este Congreso y ratificadas por la Convención Constituyente del 94, que declara la existencia del niño desde la concepción y que obliga a nuestro país, porque tiene jerarquía constitucional, solo puede ser derogada por una reforma. Este Congreso no se encuentra habilitado en este momento. Y yo hoy, 10 de diciembre, me pongo a pensar que un 10 de diciembre de 1983 empezamos la democracia y que Raúl Alfonsín decía en su campaña electoral que no era una salida electoral esto, era una entrada a la vida. Hoy acá le estamos dando una entrada a la muerte. Muchísimas gracias, señor presidente. Hoy no estamos discutiendo si aborto sí o aborto no. Hoy lo que se debate en este recinto es si el aborto es legal o el aborto es inseguro. ¿Y saben qué pasa? Que si el aborto sigue siendo clandestino, van a seguir muriendo mujeres o teniendo complicaciones para su vida. Y también nadie habla de eso, de los niños huérfanos de madres que han muerto por abortos clandestinos, como fue el caso de Ana María Acevedo cuando dilataron el aborto por allá en Santa Fe, cuando era paciente oncológica. Y ustedes saben que desde 1921 nuestro Código Penal establece causales, pero todos sabemos
que era prácticamente imposible que te practiquen un aborto respetando las causales. Con este proyecto no vamos a promover el aborto, nadie está a favor del aborto, ninguna mujer se embaraza para abortar. Es una situación absolutamente traumática. Lo único que vamos a hacer que esa mujer que estuvo todos estos años en la más absoluta soledad con su decisión esté acompañada por un Estado presente. Y quiero decir por último, porque ahí veo un compañero que me dijo, a mí me resulta difícil volver a mi provincia. No van a pasar a la historia los tibios, no van a pasar a la historia los que la surfeen, van a pasar la historia no los que especulen, sino los que más se la jueguen, porque hay una sociedad que nos está pidiendo que nos hagamos cargo. Hay un presidente que no mira para el costado y hay toda una organización de mujeres y de diputadas que trabajó en el 2018 y que hoy sigue unida para garantizar que este Congreso apruebe este año y que aborto legal sea ley antes del 2020, porque sea ley y por el derecho de todas las mujeres. Es oportuno, pero está demorado, porque yo creo que es oportuno porque es urgente, porque cada día que pasa hay una joven o una señora o una mujer en la República Argentina que tiene que tomar una decisión. Entonces no es un tema de que en pandemia sí, en pandemia no. No entiendo por qué demoraron 9 meses si lo anunció el presidente apenas inició su mandato acá. Yo creo que era urgente entonces y que es urgente hoy, por eso lo celebro, por eso me parece oportuno y por eso me parece que tenemos que tratarlo. Y me parece bueno que sean las dos leyes juntas, porque queda claro, tratando esto y la ley de los 1000 días, que hay una apuesta en serio por la vida, por las dos vidas y por un Estado activo que sostenga y acompañe a las mujeres que lo necesiten en su situación de embarazo. El diputado Rodríguez, reclamando que no lo estábamos escuchando, que no lo escuchaban algunos, yo lo estaba escuchando, trajo a colación una cita del Papa Francisco. Por supuesto, prefiero reflexionar acerca de lo que dijo con el diputado Rodríguez y no con el Papa, para no ser irrespetuoso y no dar lugar a equívocos de ningún tipo. Pero me parece que es central en términos de lo que estamos discutiendo en este momento, cuando el Papa dice que esto no es un tema religioso, que esto está en el orden de la ética de lo humano. Y yo creo que no, ya lo dije en mi intervención hace 2 años, para mí este no es un tema metafísico ni filosófico, es un tema político, tiene que ver con qué tipo de Estado queremos. El aborto es algo que debemos de evitar, no legalizar. Reconocer el drama de las mujeres que pasaron por un aborto y empatizar con su dolor no nos debe conducir a legalizarlo. Pensamos en un momento que se podía llegar a un consenso en torno a un proyecto que despenalizara a la mujer sin legalizar el aborto, dejando para más adelante esta cuestión. Imaginamos que de esa manera se podría haber evitado esta división entre verdes y celestes, pero lamentablemente no fue posible. Se nos dijo que de ninguna manera, porque de aprobarse la despenalización, el reclamo por la legalización perdería fuerza. Lo cierto es que el debate del 18 dejó en claro que la penalización de las mujeres no es la solución que debe proporcionar el Estado. La madre que llega a esa situación es parte de un drama social. La legalización del aborto para mí no representa una reivindicación del feminismo. Me parece que estamos incluidas en una cantidad de temas más. Y la lucha del movimiento feminista internacional es mucho más amplia. Y para cerrar, quería decir lo siguiente. Nosotros defendemos lo que creemos, defendemos la vida. No hay un fenómeno en el vientre materno, hay una vida, por eso hablamos de las dos vidas. Y la prueba más contundente no es jurídica, ni científica, ni siquiera ética. La prueba más fuerte es el amor de la madre y el hijo que lleva adentro. Señores diputados, señoras diputadas, muchachas, muchachos, esta ley no sirve. Quiero, en principio, hacer un llamado, al igual que usted, señor presidente, al respeto. Me parece que tanto desde un sector como de aquellos que se oponen al proyecto, les pido sinceramente que dejen en algún punto de atropellar a quienes pensamos diferentes en las redes, a los comunicadores y comunicadoras de los medios hegemónicos, que por favor dejen de generar atropellos, avergonzarnos y particularmente sepan que estamos en democracia y que somos libres de poder cambiar un posicionamiento y tener otra postura.
traten de no amenazar a nuestras familias, como le está pasando al diputado Ferreira en este momento. Creemos que no es justo que nos pase eso simplemente por ejercer nuestra calidad de funcionarios y funcionarias públicas, porque estamos acá para votar en el recinto. Estamos acá para votar en el recinto. Y por favor, a los varones de la política, no llamen más a las compañeras diciéndole que es probable que pierdan su carrera política. No funciona así. Estamos profundamente convencidas de lo que vamos a votar hoy. Profundamente convencidas. También aclaro que me siento violentada cuando alguien dice que para votar una ley pasa dinero y no pone ninguna muestra. Hace más de 20 años que milito por el aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina. Hace más de 20 años que soy trabajadora social, trabajo en salud y no necesito que nadie me venga a decir. Y otra cosa por ahí, es muy violento porque en realidad yo no pensaría que alguien que defiende las dos vidas va a dejarse mover por una bolsa de dinero. Entonces, les pido por favor que respetemos las reglas de un debate en democracia. Cuando hablamos del objeto de esta ley, estamos hablando de regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y la atención pre- y posaborto. Me parece clave que podamos ubicar este cuidado y este acompañamiento por parte del Estado. Establece el derecho de las mujeres y personas con capacidad de gestar a requerir y acceder a información y atención de la interrupción voluntaria del embarazo en los servicios de salud. Requerir y recibir atención posaborto en los servicios del sistema de salud, sin perjuicio de que la decisión de abortar hubiera sido contraria a los casos legalmente habilitados y a prevenir los embarazos no intencionales mediante el acceso a la información y a métodos anticonceptivos eficaces. Esta ley está habitada por muchos tiempos, el de nuestras ancestras, el tiempo de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, el tiempo de lesbianas y feministas por la descriminalización, el tiempo de la América profunda que descubrió los efectos del misoprostol, el tiempo incluso de quienes dejaron su vida en ir hacia la libertad. Ahora sí, la historia tendrá que contar con las mujeres lesbianas y trans de Argentina, con las postergadas y luchadoras que han decidido empezar a escribir ellas mismas para siempre su historia. Se las ve por las calles, multitudes organizadas para tomar de una vez y para siempre sus derechos. Ahí afuera se las ve llevando sus banderas, sus consignas, sus pañuelos verdes como contraseña, su fuerza transformadora, su forma de ser y estar a través de otros y otras. Y esa marea verde de soberanía y de desobediencia, de justicia reclamadas, ya no parará más. Esa marea verde irá creciendo cada día que pase porque la forman las mayorías, la forman quienes en su diversidad expresan la igualdad y quienes hacen andar las ruedas de la historia. Sabemos que va a ser ley, ya lo estamos haciendo, por una patria más justa, integradora y honesta y que se haga cargo de sus prácticas milenarias. Con el aborto no ganamos un derecho a las mujeres. Lo pierden los niños y niñas por nacer, que tienen un derecho constitucional al que les estamos quitando esa posibilidad. No puedo creer que estemos tratando este tema de apuros en diciembre 2020, un año donde una pandemia mundial arrasó con nuestras vidas y golpeó a toda la sociedad argentina. 1 millón de enfermos con coronavirus, más de 40.000 muertos. Eso no nos puede hacer reflexionar sobre que este no era el momento para poner en discusión un proyecto que ya fue rechazado en el año 2018 en este Congreso. Me duele el aumento de la pobreza, me duele el desempleo, me duelen los muertos y más aún me duele que se haya gestionado tan mal esta crisis de salud y de economía en el marco de la pandemia. Me duelen los millones de chicos que se quedaron sin clases presenciales. Con el ASPO, señores diputados, retrocedimos. Retrocedimos en el acceso a la salud y la protección integral de las mujeres. Miles de mujeres no pudieron acceder a los métodos anticonceptivos, no pudieron hacerse sus controles rutinarios ginecológicos. ¿Qué hace el gobierno?
en el mes más convulsionado de este año tan particular y difícil, envía a este Congreso un controvertido proyecto de ley de legalización del aborto, con el que busca tapar todos los desaciertos y errores, irónicamente en nombre de la salud pública. Buscan algo que festejar. En una Argentina de desempleo, de inflación, de crisis económica, de ajuste a los jubilados como el que están llevando ahora adelante en el Senado, el único festejo que se les ocurre es el aborto. Esto es inoportuno, pero también es oportunista. Quieren tapar la crisis en la grieta de verdes y celestes. Acá, señores diputados, hay oportunismo político. Y lo que es más triste, hay nuevamente fracaso del Estado. Fracaso y ausencia del Estado en sus políticas de salud pública. No solo en la batalla contra la pandemia, sino también en la posibilidad de acompañar a todas las mujeres en políticas serias relativas a la salud sexual y reproductiva. Tuvimos que aceptar este año las medidas más extremas en nombre de la pandemia. ¿Pero se quiere realmente cuidar la vida? Porque parece ser que hoy algunas vidas valen, pero otras ya no valen tanto. El presidente nos dijo que había que cuidar la vida y que la vida estaba primero. Por eso nos tuvo en una cuarentena eterna. Sin embargo, hoy la salida a esa cuarentena eterna es aborto. La vida ya no vale. El aborto polariza la discusión como pocos temas y nos hace reflexionar sobre la vida y la muerte. Nos obliga a hacernos preguntas fundamentales. La vida humana, señores diputados, es uno de los bienes básicos que como sociedad tenemos que proteger. La vida no se debate, se defiende siempre. Hablo desde la salud pública, he sido ministro de Salud 8 años en la provincia de Tucumán, soy médico pediatra. Decenas de miles de mujeres en la Argentina son internadas todos los años por complicaciones de aborto. Obviamente muchas más abortan y no tienen complicaciones. Lamentablemente algunas de ellas mueren. No son grandes números quizá para algunos y algunos quieren plantear que como hay otras patologías que son más en número, esta no tiene importancia. Pero hay un tema en salud pública que es muy importante. Si un problema en salud pública tiene solución, entonces se transforma en un problema importante. No importa tanto cuál es el volumen o si la enfermedad cardíaca o el accidente cerebrovascular tiene más cantidad de pacientes. Acá tenemos un problema de mujeres gravemente enfermas o que mueren por una situación que es fácilmente solucionable y hoy estamos en ese camino. Hablo también como tucumano, conocedor claro de la fe de mi pueblo con sus religiones y entendiendo que este proyecto no va contra la religión de nadie y no va contra las creencias de nadie y no va contra la idea y la cosmovisión que nadie tiene. Hace 100 años que la Argentina viene condenando a las mujeres que deciden suspender su embarazo y lo han decidido y van a seguir haciéndolo a la clandestinidad. Pero hay dos grupos de mujeres en la clandestinidad: las que tienen recursos económicos y acceden a una interrupción segura y las pobres, aquellas que en la clandestinidad no solamente son perseguidas por la justicia, sino que también condenadas a procedimientos inseguros que las llevan a poner en riesgo la vida suya o a quedar con una lesión para siempre. Venimos a legalizar el aborto, no venimos a aprobar que el aborto sea bueno o que es el objetivo. No queremos. Ojalá cada vez en la Argentina haya menos abortos. Y la manera para que haya menos abortos justamente tiene que ver con legalizarlo y no mantenerlo en la clandestinidad. Traerlo a la luz para que el Estado lo pueda controlar, para cuidar a esas mujeres, para darle opciones. Es justamente lo contrario a lo que muchas veces se nos dice. La verdad es que en este proyecto, por ejemplo, se denomina interrupción voluntaria del embarazo. Un hermoso juego de palabras que faltan a la verdad. Porque cuando hablamos de interrumpir, hablamos de que se interrumpe para continuar algo. Pero en este caso no se interrumpe para continuar algo. Se interrumpe, se elimina lo que diría el ministro Ginés González García,
un fenómeno, porque él considera que no es un ser humano. Y sin embargo, nuestra legislación dice que desde la concepción ya es un ser humano, que es esa esencia de ser humano que por supuesto tiene un grado de evolución. Otro error o otra cosa que también es una falacia es hablar de la despenalización del aborto, porque si leemos el artículo 18, vemos que esa figura se mantiene, que establece una pena para la gestante en caso de causar su propio aborto o que consiente que otro se lo haga, pasado las 14 semanas. Entonces, ¿cómo es el tema? ¿Hasta las 14 semanas es un fenómeno? ¿No existe? ¿No es nada? ¿O es la nada misma? Y a partir de la semana 15 sí es un ser humano, y si la mujer consiente o se provoca el aborto, entra en una figura. La verdad es que hoy se habló también respecto de la oportunidad y la necesidad. Y sinceramente, como diputados de la Nación, también tenemos que hacer caso a lo que la sociedad nos está diciendo, cuando hay un 60% de la sociedad argentina que está rechazando enfáticamente el tratamiento y la aprobación de esta ley. Esta vez, en el debate de las comisiones, dejamos bien claras algunas cuestiones. Primero, los datos. El último registro del Ministerio de Salud y Educación determinó que 2.500 embarazos de niñas menores de 15 años llegan a término. 447 condenas por delito de aborto entre 1990 y 2009. Y 92 investigaciones criminales por aborto en la provincia de Buenos Aires en el año 2018. Estos números, la mayoría son del 2018, su recolección, o sea que, perdido el debate del Senado, sin haber podido cambiar nada, otra vez hay niñas, no madres embarazadas y más mujeres criminalizadas. Otra vez, la misma cuestión de la maternidad elegida. Resulta que la Iglesia es fuente inspiradora del instinto maternal. Hasta principios del siglo XX, el aborto no era un tema del derecho positivo, pero sí ya estaba criminalizado en el derecho canónico. Son los médicos católicos los que se oponen a las causales incorporadas en 1921 en el Código Penal. La encíclica papal de 1917 refuerza el concepto de familia y principalmente el rol de la madre como seno fecundador. Ya sabemos lo que pasa con las mujeres que no quieren ser madres, esas solteronas, y ahí está el concepto de la mujer en base. Pero por suerte, la sociedad evoluciona y hoy, siglo XXI, podemos estar debatiendo sobre el aborto aquí con una mirada sanitaria y no criminal. Por último, falló el sistema penal para disuadir el aborto. Siguieron haciéndose y habilitó la clandestinidad. Y es por eso que hoy estamos acá. Debemos decidir si queremos mantener el aborto en la clandestinidad o incorporarlo al sistema de salud para que sea seguro y no mueran más mujeres. Tenemos el deber de terminar con la ilegalidad y la clandestinidad. No podemos ocultar más esto detrás de un dictamen de rechazo. Y si no hacemos nada, si dejamos todo igual, algo que ya sabemos y que otra vez y otra vez lo volvemos a discutir aquí, seremos cómplices de violencia institucional. Obligar a una mujer a continuar con un embarazo es una tortura. Obligar a una mujer a tener que hacerse un aborto en la clandestinidad es una irresponsabilidad. Si además es el Estado quien impide y quien hace la vista gorda, estamos todos nosotros ejerciendo violencia institucional. Nosotros también, porque hoy tenemos la posibilidad de cambiarlo. Y si no lo logramos, nosotros también vamos a ejercer violencia institucional sobre las mujeres. Ahora, para ustedes, los que sí defienden esta ley, hay un solo protagonista, que es la mujer. Y lo hacen de buena fe, se los vuelvo a decir. Tienen un solo protagonista, pero tienen que invisibilizar de que hay vida en el feto o en el embrión.
Y lo tienen que hacer porque están convencidos en esa idea de persona humana, de que ahí no hay vida. Puede haber vida biológica, pero después puede ser un conjunto de células, puede ser un tumor, puede ser lo que sea. Pero para usted ahí no hay vida. Ese es el drama que nos separa. Es el concepto de persona humana. Y llegan a esa conclusión. ¿Saben por qué? Llegan a esa conclusión porque para ustedes persona humana es una persona que tiene atributos, dotes, cualidades, vitalidad, atributos como pensamiento, autorreflexión, voluntad. Y para nosotros, para mí, la dignidad humana no tiene que ver con ningún atributo, porque la persona humana es, a partir de su existencia, montada en una estructura biológica. No tiene que ver con ningún dote, con ninguna cualidad. Por lo contrario, sería peligroso establecer un criterio de persona humana actualista que defina al hombre y la dignidad del hombre a partir de sus atributos. Porque entonces, ¿qué pasaría con los chicos o chicas síndrome de Down, que por otra parte están desapareciendo en gran parte de Europa con este tipo de leyes? ¿Qué pasaría con las personas con discapacidad si planteamos esta teoría actualista de la persona humana a partir de las cualidades y de los atributos? ¿Qué pasaría con los niños nacidos? Tampoco tendrían esa completud, tampoco tendría esa profundidad actualista. ¿Qué pasaría con las personas enfermas, con determinadas personas enfermas? Ese es el divorcio dramático que no nos impide o que nos impide hacer un punto de encuentro y de equilibrio. Entonces, porque tengo el orgullo además de sentirme parte de un gobierno popular y saber que en esos procesos realmente ahí vamos dejando marca en esta historia, que de ningún modo es en contra de la vida, por el contrario, es una apuesta al amor, es una apuesta a la justicia, es en contra de la miserabilidad de estar expuestos sin tener herramientas para defenderse, es la potencia que da además esa conjunción de nuestra organización, de los feminismos, de nuestras comunidades organizadas y reclamando, y un pueblo y un gobierno que se escuchan, que se atienden, que se comprenden, que conjugan en esta ley entonces una respuesta para adelante. Por eso, señor presidente, por mi parte, la verdad el orgullo de poder participar en este debate. Mis felicitaciones a quienes han venido trabajando y militando y además a quienes en estos momentos acá en la ciudad de Paraná y en muchísimos pueblos y en muchísimos lugares están movilizadas por esto, que implica un avance, que implica una Argentina mejor, que implica para nuestro gobierno y los que vengan una altísima responsabilidad, porque esta ley sola no alcanza y todos sabemos que es así. Así que gracias, presidente, y la verdad lo hacemos a este voto para que sea ley por las jóvenes, por las pibas, por mis nietos, por mi nieta, por mis hijas, por las miles de chicas que ya no están y por las que van a venir y van a recordarnos a nosotros haber cumplido con nuestra palabra. Nada más, pero nada menos. Gracias. Lo que sucede hoy en esta sesión no es otra cosa que la expresión de un oportunismo político explícito, de un oficialismo sin rumbo. Este proyecto lo único que pretende es tapar absolutamente el enorme ajuste que están haciendo. Esto no estaba para tratarse, no está para tratarse ahora. En el 2018, cuando esto se trató, llevó muchísimo tiempo, 720 expositores. Hoy en día estamos teniendo muy pocos expositores, todo rápido, todo express. La verdad que no hay dudas de que esto es una tapadera de una cosa muchísimo más importante. Muchos de los que hoy están en el gobierno estuvieron 12 años en el gobierno y no fueron capaces de tratarlo una sola vez, ni una. Y hoy son los adalides de la interrupción voluntaria del embarazo.
Y la verdad que yo voy a defender siempre la vida. Y en la medida que, yo no digo de que tengan mala intención ni nada por el estilo, pero lo dice la ciencia, lo dice la Constitución, lo dicen los tratados internacionales. Hay vida desde la concepción. Entonces tratemos de ayudar a que haya, primero, evitar esos embarazos, porque acá estamos trabajando sobre el efecto y no sobre la causa. La causa es la pobreza, a la cual este gobierno, que nos dice todo el tiempo que nosotros hemos sido la pandemia, y yo creo que ellos han hecho muchísimo, también son responsables, y si vamos para atrás, son mucho más responsables de toda la pobreza, porque gran parte de todo esto es eso, es la pobreza que se ha generado en la cantidad de años que han estado gobernando y nunca han sido capaces de generar esto. Y la verdad que tampoco han ayudado en empujar esto, no solamente el gobierno, sino todos los que están por la interrupción voluntaria del embarazo. Y la verdad que a mí me parece que está muy mal, que esto necesitaba muchísimo más debate, que esto es a todas las apuradas, mientras tenemos 44% de pobreza, mientras cierran 60.000 pymes, mientras hay 4 millones de desempleados. Y entonces acá estamos tratando de inventar una situación mágica que va a cuidar todo eso. Si no hacemos todo lo anterior, nunca lo vamos a hacer. Siendo muy jovencita, fui médica del Hospital Rawson de Córdoba y hacía guardias en ese hospital. Y luego acá en el Hospital Muñiz de Buenos Aires. Como son dos hospitales de enfermedades infecciosas, lo que recibíamos todas las guardias eran abortos provocados, abortos sépticos, abortos realizados en las peores condiciones. Y digo que cuando era muy jovencita, casi 40 años pasaron desde entonces, porque hace 40 años los abortos se hacían. Y antes de los 40 años también se seguían haciendo. El aborto se hace desde que existe la mujer y desde que la mujer se embaraza, los abortos existen. El tema hoy es en qué condiciones se hacen, por qué se hacen. Lo que traemos acá es la protección a esas mujeres que por el motivo que fuera, que no tiene que ver con que no accedieron al método anticonceptivo, porque también no se sabe que los métodos anticonceptivos fallan, no se sabe que un DIU se corre, no se sabe que el anticonceptivo, que alguna vez nos olvidamos la pastilla y la mujer se embaraza lo mismo. Esas cosas pasan. Y la historia personal de cada uno es muy especial. Yo no soy quien para juzgar a esas mujeres. Miren, yo no he sido una militante feminista. Y valoro muchísimo a todas las compañeras que sí lo han sido. Es gracias a ellas que hoy estamos tratando esta ley. La verdad que estas leyes nunca encuentran el momento oportuno si nosotros no se lo damos. Por eso yo creo, señor presidente, y deseo sinceramente que hoy sea ley el aborto legal para que nunca más tenga que escuchar en la guardia de un hospital a una mujer gritando de dolor porque se practicó un aborto en las peores condiciones. Muchísimas gracias. Terminar deliberadamente con una vida humana es inaceptable. Atenta contra el primero de los derechos humanos personalísimos, que es el derecho a la vida. Entonces, no es un tema religioso, es científico y no se justifica en la necesidad de los más pobres. Ya antes también varios diputados se expresaron sobre la manda constitucional que nos ordena defender la vida desde la concepción. Finalmente, una ley de semejante calibre no puede ser aprobada por una diferencia de un par de votos. La sociedad está dividida. Los partidos no tienen postura unificada porque no forma parte de la profesión de fe partidaria de ninguno. Los bloques están divididos. La plaza frente al Congreso está dividida. Hubiera sido bueno, coincido con varios diputados, consultar la opinión de los ciudadanos antes de decidir nada. No es una buena ley, ni es el mejor momento, también aquí se dijo varias veces.
Quiero terminar con las palabras, volviendo al sacerdote Di Paola, cuando nos pidió a los diputados, durante su exposición en la comisión, que no nos coloquemos en el lugar de Dios, que dejemos que la ciencia hable seriamente, que gobernemos para los pobres y no para las élites capitalistas ilustradas, supuestamente progresistas, que hagamos entre todos un país donde se ame la vida. Por eso, presidente, respetando a quienes piensan distinto, pero fundamentalmente respetando a muchos misioneros que a lo largo y ancho de la tierra colorada nos han venido pidiendo que votemos a conciencia, varios municipios que han sido declarados pro vida en nuestra provincia. Por todos estos motivos que he expresado, señor presidente, voto a conciencia para que no sea ley. En esta madrugada estamos cruzando la última valla para el reconocimiento legal pleno de la autonomía de las mujeres. Y lo estamos haciendo juntas, tan unidas en nuestra lucha y en nuestras convicciones, que ninguna diferencia, ninguna grieta pudo separarnos. Lo que hace años no logra la política argentina, lo estamos haciendo las mujeres esta noche. Nobleza obliga. Quiero empezar diciendo gracias al presidente por cumplir su palabra y enviar este proyecto. Todas sabemos que llegamos hasta acá porque hace más de 15 años la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito se puso al hombro este proyecto. Llegamos hasta acá porque hace 2 años, honrando su vocación republicana, el presidente Macri decidió no anteponer su posición personal para seguir silenciando un debate que nos debíamos en la democracia. Pero sobre todo, llegamos hasta acá porque miles de mujeres salieron a la calle. Porque esta ley no es de ningún presidente ni de ningún gobierno. Esta ley es una conquista más del movimiento de mujeres. Es hora de terminar de escribir los derechos y pasar a la etapa de la igualdad sustantiva de oportunidades. Por eso, a cada militante que está en la plaza, a cada mujer que lleva el pañuelo verde reclamando la libertad de decidir, a las que desafían los mandatos y se animan a seguir sus sueños, a las que nunca bajan los brazos y consiguen lo que parecía imposible, a cada niña que aspira a vivir en una sociedad de iguales les recuerdo que en la historia grande de la ampliación de derechos solo se inscriben los que luchan y nosotras estamos luchando. Que el aborto sea legal, seguro y gratuito, que sea ley. Acá no está en debate la ampliación de los derechos de las mujeres. Ni siquiera está en debate en serio la búsqueda de la igualdad y la eliminación de las oprobiosas brechas que separan a hombres de mujeres. ¿Por qué no resolvemos la brecha económica entre hombres y mujeres? Y este debate no existiría, porque entonces sí, hombres y mujeres estaríamos en un plano de igualdad para cualquier discusión. Pretender esconder la desigualdad, la desesperanza, la falta de oportunidades, la violencia contra las mujeres, haciéndoles creer que con el aborto serán libres y tendrán oportunidades, es cuanto menos un simplismo pavoroso. Al terminar la jornada, señor presidente, habremos consagrado 2 tipos de seres, los deseados y los indeseados. A los deseados, el Estado ha decidido tutelar, ayudar, socorrer. A los indeseados, el mismo Estado habrá decidido convertirlo en residuo patológico. Puede ser que se sancione la ley. El aborto será legal, pero ¿saben una cosa? Jamás será justo, porque hubieron legalidades cuando era legal discriminar a la mujer, cuando la incapacidad de la mujer era legal. ¿Saben por qué? Porque la legalidad hunde sus raíces en los mecanismos de poder para intensificar su esplendor. Pero muchas veces, y esta es una de esas ocasiones, no tiene nada que ver con lo justo.
Permítanme la licencia, compañeras, de traer a un compañero que nos anunció en agosto del 2018 que contra viento y marea iba a ser ley. Pino, acá te decimos que vamos a cumplir y que va a ser ley. Nos hemos pasado toda la noche discutiendo por qué o cómo o de qué manera las mujeres a veces decidimos que algunos embarazos son embarazos no deseados. Lo que no discutimos en toda la noche es qué es lo que sí deseamos. Porque cuando una mujer decide que un embarazo es no deseado, es porque desea otras cosas. Y el verdadero conflicto está con esas otras cosas que desea. Porque cuando las mujeres decidimos que nos vamos a correr de ese lugar que nos tenían reservado en la historia, que era la cocina y el dormitorio, de la casa, de la sociedad y de la historia, y que tenemos nuestro proyecto y ponemos nuestro deseo en acción, que podemos desear un día ser madres y tenemos las condiciones para maternar de la mejor manera, y en otro momento podemos desear otra cosa, y que las dos cosas pueden ir juntas, y que si deseamos ser madres, también tenemos que darnos otra discusión que no es solo la ley de los 1000 días que vamos a discutir ahora, que es el tema de los cuidados, de los cuales también este gobierno se está haciendo cargo. Las políticas de cuidado tienen que ser parte de las políticas de Estado y tienen que ser parte de nuestras discusiones porque hemos sido la mano de obra barata que sostuvo este sistema en el último siglo. Nosotras nos gusta mucho, y lo hemos hecho durante toda la noche, hablar de las ancestras. Sepamos que somos las ancestras de las que vienen. Llevamos en nosotras la memoria del futuro. Y hoy, esta noche, podemos decidir acá qué muesca en la pared queremos dejar, qué memoria de esas pibas queremos ser. Y yo elijo, y nosotras elegimos, ser la chispa que encienda la antorcha de una piba que en algún futuro, en algún lugar del planeta, se plantea luchar por otro derecho. Por eso, presidente, por las pibas que están en la calle, por las pioneras, por las ancestras, le pido, presidente, que pongamos en votación esta ley y que sea ley. Se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Mujeres y Diversidad y Acción Social y Salud Pública, recaído en el proyecto de ley de regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, orden del día 352. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado. 131 votos afirmativos, 117 negativos, 6 abstenciones. Resulta afirmativo. Se comunicará al Honorable Senado. Se va a votar en general y en particular el dictamen de Acción Social y Salud Pública y Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley sobre atención y cuidado integral durante el embarazo y la primera infancia. Orden del día 351. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado. 196 afirmativos, 0 negativos, 5 abstenciones. Resulta afirmativo. Se comunicará al Honorable Senado. Muchas gracias por haber estado ahí del otro lado siguiendo de cerca todo lo que ocurrió en el Parlamento. Nosotros nos encontramos en vivo en la programación de DTV. Gracias por haber estado ahí del otro lado. Nos vemos.